En nuestra sesión anterior, nosotros nos enfocamos en nuestra responsabilidad y llamados de enseñar la Biblia a nuestros niños. Así como dice el Salmo 78, versículo 4, contaremos a la siguiente generación acerca de las gloriosas obras del Señor. Nosotros deseamos esto y no negaremos declarar todo el consejo de Dios a las siguientes generaciones. Influenciar la mente de nuestros niños ha sido el énfasis que nosotros hemos visto en esta sesión, y ahora queremos cambiar el enfoque, pasar de la mente entonces al corazón. Y al hacerlo, quiero dejar claro que influenciar las mentes es algo crucial y debe ser una prioridad para nosotros. Y a veces decimos, solo estamos dándole a nuestros hijos conocimientos principales, como si enseñarle esto, conocimientos principales, fuera algo malo. No. Estos conocimientos relevantes son cruciales. Pablo dice en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, aunque queremos enfatizar la importancia del conocimiento principal, no queremos nosotros entonces simplemente detenernos ahí. Y uno de los peligros que mayormente enfrentan los niños que crecen en la iglesia, que se levantan en la iglesia, es que pueden conocer mucho de Biblia sin conocer al Dios de la Biblia. Pueden saber todas las respuestas correctas y aún así nunca haber amado la verdad. Pueden saber todo acerca de Jesús, pero nunca experimentar un encuentro con el Salvador viviente que de verdad transforme sus vidas. El psicólogo cristiano Dr. Donald Slott escribió en un libro titulado Los peligros de crecer dentro de un hogar cristiano, lo siguiente. Él explica que hay un problema. Cuando los chicos aceptan lo que sus padres les han enseñado sin cuestionarlo o evaluarlo, ellos simplemente siguen creencias falsas o convicciones falsas que se pueden derrumbar fácilmente bajo presión. Y esto es especialmente cierto cuando los padres cristianos no enseñan a los niños a pensar por ellos mismos. Es fácil para las generaciones subsiguientes continuar con las enseñanzas de sus padres y como resultado viven tradiciones que tienen poco o ningún significado personal. Hermanos, que las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:21, no sean ciertas para nuestros niños, como aquellos que conocían a Dios, no le honraron como a Dios y tampoco le dieron gracias. Por lo tanto, este conocimiento principal es crucial. Tenemos que comenzar por ahí, pero no tenemos que detenernos en ese punto. La labor no ha sido hecha. Tenemos que movernos de ir de la cabeza necesariamente hacia el corazón. Martin Lloyd-Jones, este pastor británico, clarifica esto cuando él dice, siempre tenemos que poner las cosas en el orden correcto. Y ese es poner la verdad en primer lugar. El corazón siempre será influenciado por el entendimiento, la mente, luego el corazón y luego la voluntad. Pero Dios prohibió que cualquiera pensara que todo concluye con el intelecto. Comienza ahí, pero continúa. Después mueve el corazón y finalmente el hombre rinde su voluntad, obedece, no a regañadientes o de mala gana, sino de todo su corazón. La vida cristiana es una vida gloriosa y perfecta que toma y cautiva toda la personalidad. Termina esta cita. Como vimos nosotros en el Salmo 78:7, la razón por la cual nosotros queremos que nuestros niños conozcan el testimonio en sus mentes es para que ellos pongan su confianza en Dios. He ahí
el objetivo. Y hay otra forma de decir esto a la luz del Nuevo Testamento también. Nosotros queremos que nuestros niños conozcan y entiendan el Evangelio en sus mentes para que pongan su esperanza en el Evangelio, para que acepten el Evangelio en sus corazones, para que pongan su confianza solamente en Jesucristo para el perdón de sus pecados y el cumplimiento de todas sus promesas de Cristo para ellos. Una vez más, citando a Lloyd Jones, él nos ayuda bastante. Él dice, eso, refiriéndose al Evangelio, puede satisfacer completamente la mente del hombre, puede mover su corazón totalmente y puede guiar hacia la obediencia incondicional la voluntad. Y ese es el Evangelio. Cristo murió para que fuéramos hombres completos, no solamente para que parte de nosotros fueran salvas, no para que fuéramos cristianos que anduviésemos desorientados, sino para que hubiera una finalidad equilibrada acerca de nosotros. La verdad llega a la mente y al entendimiento, iluminada por el Espíritu Santo, y después, al ver la verdad, el cristiano la ama, mueve su corazón. El cristiano ve lo que era antes, la vida que había experimentado, y la odia. Si observas la verdad acerca de ti mismo como esclavo del pecado, te odiarás. Entonces, al ver la gloriosa verdad acerca del amor de Cristo, la querrás, la desearás, y así el corazón se involucra. Verdaderamente ver la verdad significa que eres movido por ella y que la amas. No puedes evitarlo. Si ves la verdad claramente, tienes que sentirla. Entonces, eso a su vez conduce hacia esto. Tu mayor deseo será practicarla y vivirla. Siempre tenemos que poner las cosas en el orden correcto. Y ese es la verdad en primer lugar. El corazón será siempre influenciado por el entendimiento, la mente, luego el corazón y luego la voluntad. La fe es una obra de Dios en el corazón. Porque el verdadero conocimiento se lleva a cabo, tiene que existir un conjunto de conocimientos presentados al aprendiz, y el aprendiz tiene que comprender y aceptar ese conocimiento. Esto dirige al aprendiz a actuar o poner su fe en la verdad que ha aceptado, llevándolo de ser simplemente un oidor de la palabra a ser un hacedor de la palabra. Este movimiento de la cabeza hacia el corazón es la obra del Espíritu Santo. No podemos cambiar un corazón o producir fe en nuestros niños. Solo Dios puede hacerlo. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para ayudar a preparar el corazón de un niño para que él o ella pueda responder. Y la primera de estas cosas es enseñar la palabra de Dios. Lo primero y lo más importante es que alcanzamos el corazón de nuestros niños al enseñar y proclamar fielmente la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar, porque la palabra es poderosa. Dios es poderoso y cambia y transforma los corazones. Miren cómo dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Otro texto, Pablo, 1 Corintios 11:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Hermanos, tomemos en cuenta
que no todos los niños que están en el salón de clase o en las salas de cuidado, de cuna, han sido regenerados, cambiados, y por eso no siempre van a responder a la verdad con fe y con obediencia. Eso es verdad. La conversión no es fruto de nuestras palabras o esfuerzo, es el fruto de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, pero a través de la verdad que ha sido sembrada por medios imperfectos, pero personas fieles que les cuentan la verdad, así como dijo Pablo: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Como maestros, nosotros estamos llamados a plantar y a regar la palabra de verdad. Hacemos esto cuando ponemos allí el conocimiento dentro de la mente y después de una forma continua regamos ese conocimiento al animar el corazón para que responda. Pero solo Dios puede causar de forma decisiva que esa semilla que parece allí, que está inactiva, de repente cobre vida y crezca. Y generalmente nosotros no vemos lo que Dios está haciendo debajo de la tierra, debajo de la superficie, pero hay algo que está sucediendo, es decir, dentro del corazón de cada niño. Y esa verdad debe dar a los padres y maestros una gran esperanza. Finalmente, la fe de nuestros niños no depende de nuestros esfuerzos imperfectos, no depende tampoco de la competencia intelectual de nuestros niños. Más bien, la fe de la siguiente generación depende de la obra salvadora de un Dios bueno y soberano, quien cumplirá todos sus perfectos propósitos. 2. Conectar la palabra de Dios a la vida real. Lo segundo que debemos saber es que alcanzamos el corazón de nuestros niños al conectar el conocimiento con la experiencia de primera mano acerca de la verdad de la palabra de Dios en situaciones de la vida real. Esto le ayuda al niño a descubrir que la palabra de Dios es verdad. Si ayudamos a los niños a ver cómo la palabra se relaciona con la vida cotidiana, comenzarán a aplicar la palabra en su diario vivir. Al experimentar la verdad, profundizamos en nuestro entendimiento de la misma y con la ayuda del Espíritu Santo incrementa nuestro afecto por la verdad que es aprendida. ¿Qué quiere decir con eso? Doy un ejemplo. En la clase de ciencias aprendí acerca de las leyes de la física. Una de ellas dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Esta fue una de las pocas cosas que en realidad aprendí en la clase de ciencias. Porque no es muy difícil imaginarlo. Si mis papeles están aquí, los papeles de Héctor no pueden estar en el mismo lugar. Podría decir esto rápidamente y decirles lo que esto significó. Pero cuando estaba en la universidad tuve un accidente de automóvil. ¿Saben lo que vino a la mente durante el accidente? Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Esa verdad era mía, me pertenecía, le creía, era real para mí. ¿Por qué? Porque la experimenté. Job tuvo la misma experiencia. Él sabía de Dios, probablemente hasta lo conocía y tenía una relación con Él, pero no era un conocimiento inquebrantable o íntimo, uno que lo poseyera por completo. No había un sentido de asombro, de contemplación y alabanza ante la majestad de Dios. Esto sucedió hasta que el Señor lo humilló, le mostró sus flaquezas y le demostró su magnificencia. Job 42:5 dice: he sabido de ti solo de oídos, pero ahora
mis ojos te ven. ¿Cuál fue la diferencia? Job tenía un entendimiento de quién era Dios, pero después Job experimentó la majestad de Dios. La fe viene a través del conocimiento de la palabra y la experiencia de probar la palabra. Ver a Dios prueba que su palabra es verdad y de ese modo revela quién es Él en las experiencias de la vida diaria. Segundo de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Los niños tienen que conocer las sagradas escrituras, el Evangelio, los hechos de depravación y el juicio, el perfecto sacrificio de Jesús, el llamado de Dios, la conversión, justificación, adopción, etc. Entonces, cuando ellos pueden probar y ver que el Señor es bueno, la fe nace. Una vez trabajé con un hombre que hablaba acerca de un platillo italiano que una amiga solía prepararle. El platillo consistía en un huevo duro hervido, envuelto en pasta y especias, servido en salsa para espagueti. Cuando el hombre hablaba de ese particular platillo, la sonrisa en su rostro era enorme y una mirada lejana se notaba en sus ojos. El hombre amaba el recuerdo de esa comida. Bueno, yo soy italiana. El ajo corre por mis venas. Lo uso para cocinar todo excepto para los pasteles. Aunque escuché con mis propios oídos lo que mi compañero dijo, mis ojos aún no lo han visto. No he probado el platillo, nunca he tenido esa experiencia y no pude gustarme ese particular platillo italiano. Probar significa experimentar. Probar a Dios, dar el paso y confiar en Él, ver que Él es quien dice ser. Los padres y maestros tienen múltiples oportunidades para entretejer la verdad en la vida ordinaria y ayudar a nuestros niños a aplicarla en sus vidas, para que ellos puedan probar y ver que el Señor es bueno. Cuando los niños ven la verdad aplicada en la vida cotidiana, aprenden que Dios es real y que se puede confiar en su palabra. Ellos tienen una experiencia con el Dios vivo. Es por eso que Moisés nos instruye a hablarles cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo tercero que debemos hacer es animar a los niños a interactuar activamente con la palabra de Dios. Otra forma dada por Dios para poder influenciar el corazón y la voluntad de los alumnos es animarlos a interactuar activamente con la verdad. Y la mayoría de los que estamos aquí pudiéramos estar completamente de acuerdo de que es bueno para los niños ser siempre participantes activos en cualquiera que sea el proceso de aprendizaje. La mayoría de nosotros pudiera incluso dar muchas razones por las que esto es así. Por ejemplo, hace que las lecciones sean más interesantes, por lo tanto ayuda a que el niño ponga atención, porque si solamente eres tú quien habla, sus mentes se van a ir fácilmente. También será menos probable que los alumnos se aburran. En tercer lugar, los niños a menudo van a recordar los conceptos por más tiempo. Cuando los niños pueden descubrir la verdad bíblica por sí mismos, la verdad es más propensa a ser internalizada o aceptada en el corazón en vez de solamente entendida con la mente, en la mente. Y creemos que hay valor en los niños, especialmente los más pequeños, al ser participantes activos mientras ellos aprenden, están aprendiendo. Por ejemplo, levantarse y que ellos escriban en el pizarrón, no sé si le llaman de esta manera, participar en diálogos,
demostraciones que se hagan en el aula, poner en orden las ayudas visuales que tengamos y divertirse cuando ellos lo estén haciendo. Pero al hacer esto debemos ser muy cuidadosos y no confundir la actividad con aprendizaje activo. No es lo mismo. Al hablar de aprendizaje activo, nos referimos a cuando la mente está involucrada, la mente. El cuerpo quizás esté activo también, pero no necesariamente. Cuando los niños están aprendiendo activamente, sus mentes están interactuando con el tema en cuestión y ellos están pensando, están descubriendo, están imaginando, cuestionando, están analizando, evalúan, están llegando a conclusiones y aplicando el material. Y si solo nos sentamos con los niños para decirles lo que ellos tienen que creer, tal vez ellos no estén comprendiendo, quizás no estén de acuerdo o no estén internalizando, haciendo suya la verdad. Y lo mismo puede suceder si les pedimos que ellos actúen una historia de la Biblia o cuenten la historia nuevamente o reciten un versículo de la Biblia. Nosotros queremos que ellos puedan ver un texto en la Biblia y observar cuidadosamente, interpretar correctamente el texto, que puedan hacer una aplicación real de esa verdad en sus propias vidas y que eventualmente respondan en fe a esa verdad. Queremos que acepten esa verdad, que sea suya, que la vivan y que estén dispuestos incluso a morir por ella. Cuando los niños son pequeños, tenemos que decirles gran parte de lo que necesitan aprender. Son esponjitas absorbiendo todo. Pero al llegar al 5º grado, pueden comenzar a pensar lógicamente. Es aquí donde debemos agregar más diálogos con los niños, hacer preguntas y esperar respuestas. Al guiar a los niños y jóvenes de forma lógica a través de una serie de preguntas designadas para guiarlos a las conclusiones correctas, estamos animándolos a descubrir lo que en realidad Dios dice en su palabra. Nuestras preguntas deben enseñarles a observar, interpretar y aplicar la verdad. La mente se convierte en un conducto para que la verdad llegue al corazón. De esta forma llevamos a los niños a no solamente descubrir la verdad, sino a responder ante ella en sus propias vidas. En el salón de clases tratamos de ir más allá de solo impartir conocimiento, porque el conocimiento por sí solo crea fariseos, aquellos que conocen la palabra, pero cuyos corazones están lejos del Señor. El conocimiento puede llegar a la mente, pero no siempre influencia el corazón y la voluntad. Queremos que nuestros niños no solo conozcan la palabra, sino al dador de la palabra. Después de enseñar la lección, incluimos la aplicación dentro de un grupo pequeño para que los niños puedan hablar acerca de cómo aplicar la lección y de lo que Dios espera de ellos en respuesta a la lección. Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños a interactuar con la palabra de Dios? Comenzamos haciendo preguntas, guiando a los niños para que saquen conclusiones bíblicas, las cuales están relacionadas con una aplicación práctica en la vida del niño. Vemos algunos ejemplos de cómo el aprendizaje activo puede combinarse con una enseñanza dirigida hacia una respuesta del corazón para animar la fe. Con los niños de preescolar, cuando contamos la historia de Nabucodonosor, quien comía pasto como una vaca, comenzamos haciendo preguntas. Para los niños de preescolar hacemos preguntas obvias. Por ejemplo, ¿las personas comen pasto? Los niños responden, no.
Durante el tiempo de grupo pequeño para los niños de preescolar, hacemos preguntas acerca de la historia para asegurarnos que entendieron los puntos principales. Después, hacemos preguntas que ayudan a los niños a entender la conexión entre la Biblia y sus propias vidas. Por ejemplo, Nabucodonosor dijo, mira esta gran ciudad que yo he creado. Nabucodonosor pensaba que él había construido la ciudad por sí mismo. Se olvidó de Dios. No le dio gracias a Dios por ayudarlo a construir la ciudad. ¿Alguna vez te olvidas de dar gracias a Dios? ¿Le agradeciste hoy por tu desayuno? ¿Le agradeces por tener brazos y piernas fuertes? Nótese cómo empecé haciendo preguntas acerca de la historia, pero los guié a descubrir cómo esa verdad se aplica en ellos. ¿Alguna vez te olvidas de dar gracias a Dios? ¿Le agradaste por lo que sea? De esta manera, la mente se vuelve un conducto para llegar al corazón. Para niños más grandes hacemos preguntas sugerentes, es decir, que estimulan el pensamiento, los animamos a descubrir conceptos, los guiamos a sacar conclusiones y finalmente a responder la pregunta, ¿cómo se aplica esto en mi vida? Y cómo Dios me llama a responder ante esto. Lo vemos en el currículo Providencia. Ciertamente, es más fácil decirle a un niño que Dios conoce las cosas antes de que sucedan y pedirles que lo escriban y que lo recuerden cuando se les pregunte la próxima semana. Sin embargo, el alumno va a obtener más beneficios si lo hacemos de la siguiente manera. Le preguntamos, ¿Dios conoce las cosas antes de que suceda? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Existe un versículo o ejemplos bíblicos que enseñen acerca de eso? Y es así como los alumnos tienen que regresar a lo que se les ha enseñado en el pasado y aplicarlo a lo que les estamos preguntando en este momento, respondiendo con ejemplos como lo siguiente. Dios le dijo a Noé que construyera un arca antes de que hubiera una inundación. O Jesús le dijo a Simón Pedro que él lo iba a negar antes de que el gallo cantara. El ángel de Dios le dijo a María que iba a tener un bebé. Incluso pueden ser capaces de articular un versículo que declare explícitamente el previo conocimiento de Dios. Por ejemplo, ellos pudieran decir, yo soy Dios, Isaías 46, 9 al 11, y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Y decir, ¿qué nos dice esto acerca de Dios? Si Él sabe todo, aún esas cosas que aún no han sucedido, ¿puedes tú confiar en su sabiduría sobre tu vida? Y de esa forma estamos animando a los alumnos a no solamente aceptar nuestra enseñanza, sino a evaluar todo con la misma palabra de Dios hasta llegar al punto en que las Escrituras vivifiquen sus corazones para que tengan fe. Y cuando ellos vean que Dios en verdad conoce las cosas antes que sucedan y vean la prueba de ello en su palabra, existirá entonces una oportunidad para que el Espíritu Santo les guíe, para maravillarse de ese Dios que es grandioso y para que ellos finalmente pongan su confianza en Él. Otro ejemplo, el Salmo 121 dice, levantaré mis ojos a los montes o alzaré mis ojos a los montes. ¿Se recuerdan? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pida a los alumnos que identifiquen cuántas veces se repite la palabra guardar en cualquiera de sus formas y que la subrayen.
¿Cuántas veces se repite la palabra guardar? Y hacemos esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal que el salmista está enfatizando? Oh, Dios puede cuidar de nosotros. No debemos temer porque el Señor está cuidándonos. Entonces la verdad involucra al corazón cuando guiamos al alumno con una pregunta como esta. ¿Cómo te guardó Dios hoy? Guía a los alumnos a interpretar correctamente los textos bíblicos y después guíelos a aplicar esos textos a sus propias vidas. Como pueden ver de estos ejemplos, pueden moverse en distintas direcciones cuando se trata de llegar a una aplicación a través del cuestionamiento. Dependen del Espíritu Santo quien entiende el corazón del niño. Pídanle que los guíe cuando hacen las preguntas. Compartan su propia experiencia de fe. Permitan que los niños vean que la palabra de Dios es real para ustedes. Que vean su amor por Dios y por su palabra. Déjenles ver cómo la verdad le ha dado convicción, dirección y ánimo. Los niños necesitan ayuda para establecer puentes o conexiones entre lo teórico y lo práctico. Y es nuestro trabajo ayudarles a hacer eso. A menudo los niños no pueden transferir lo aprendido hacia las experiencias de vida sin recibir ayuda. Al ser realmente prácticos y llevar la palabra a las situaciones de la vida real, podemos hacer esos puentes. Durante nuestra lección, en conversaciones en el grupo pequeño y en las conversaciones uno a uno. 4. Enseñar para que respondan. Cuando enseñamos, debemos siempre tener sus corazones en la mira. Debemos enseñar de tal forma que guiemos a los niños a ver cuál es la respuesta que la palabra de Dios está demandando de ellos. Estamos guiando a los niños a ver la relación entre la palabra de Dios y sus vidas. Para el momento en los que los niños salgan del salón de clases, deben de saber cómo actuar en base a la palabra de Dios. Al salir del salón de clases, ellos deben poder responder la pregunta, ¿qué debo hacer en respuesta a lo que he escuchado? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Queremos guiar a cada niño al punto en el que pueda ver cuál es la respuesta que las Escrituras piden de él o ella. Queremos que los niños puedan darse cuenta de que pueden ser hacedores y no solo oidores. Aquí hay un ejemplo. Estaba enseñando una clase acerca de los campos de batalla en el corazón. La lección explica que hay dos tipos de temor. Uno es el temor dado por Dios que te protege del peligro. Eso es bueno. El otro es un espíritu de temor que viene de Satanás que te detiene y no te permite hacer lo que Dios quiere que hagas. La lección explica cómo pelear contra el espíritu del temor. Esta explicación muestra la relación entre la vida del niño y los principios bíblicos. Unas semanas después de enseñar esta lección, un chico de 4º grado se acercó a mí y me dijo lo siguiente. Estaba acostado en mi cama y estaba asustado. Después recordé lo que usted dijo acerca de pelear la batalla de la fe. Así que dije un versículo a espada. Y luego otro y otro. Poco después ya no estaba asustado. ¿Sabe algo, señora Michael? Pelear la batalla de la fe en verdad funciona. En otro año enseñé a una clase de 5º y 6º grados y usé el currículo acerca de los salmos. La lección se titulaba De quebranto al perdón. Esta lección se basa en Salmo 32, el cual comienza así.
Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Descubrimos en el texto que el resultado de un engaño del alma y del pecado oculto era la culpa, la enfermedad y la miseria. Compartí el ejemplo de un chico que mentía para obtener gafas y que continuó con su mentira por años para que no le descubrieran. Le dije a la clase que no vale la pena mantener el pecado en nuestros corazones. El dañino que para nuestras almas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otras, e inclusive puede ser físicamente dañino. Pero existe una alternativa y la encontramos en el Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El resultado de la confesión de Dios de David fue el perdón. El gozo que produjo el perdón fue tan maravilloso que David sintió una urgencia por animar a otros a también que se presentaran ante Dios con corazones quebrantados. Todas esas verdades fueron descubiertas al subrayar palabras en el texto para descubrir el significado, seguir en dirección al pensamiento, definir palabras, hacer preguntas, encontrar respuestas en el texto y anotar la verdad en los libros de trabajo de los alumnos. En el versículo 6 encontramos tanto una promesa como una advertencia. Por eso, con todo santo, oré a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Anotamos la promesa. Dios puede ser hallado. Dios está listo para perdonar el pecado. Y la advertencia. Dios no será paciente para siempre. Habrá un momento en el que una persona no podrá encontrar a Dios. Así que anotamos en nuestros libros de trabajo lo siguiente: arrepiéntete mientras Dios pueda ser hallado. Pregunté a la clase: ¿alguien ha ocultado un pecado? ¿Puedes compartirnos acerca del resultado del pecado oculto? Un chico levantó su mano aunque se veía inseguro al hacerlo y compartió con toda la clase acerca de un concurso de pesca en donde participó. El chico había atrapado 2 peces, pero dijo que había pescado 3 y recibió un trofeo para atrapar 3. El chico entendió que había hecho trampa y había mentido. La pregunta acerca del resultado de ocultar su pecado. Le pregunté acerca del resultado de ocultar su pecado y su respuesta fue: cada vez que miro el trofeo me siento culpable. Hablamos acerca de la bendición que es ese sentimiento de culpa, porque nos guía al arrepentimiento. Hablamos acerca de cómo ser libre de ese pecado a través de la confesión y qué pasos tendría que hacer. El chico sabía lo que tenía que hacer y estaba listo para hacerlo. Fue un momento poderoso en nuestro salón, no solamente para ese jovencito, sino para todos nosotros. Esto fue la verdad tomada por la mente, moviéndose hacia el corazón y involucrando la voluntad. Enseñar para alcanzar el corazón implica también una preparación del corazón. Enseñar en dirección a la aplicación del corazón toma tiempo, esfuerzo, pensamiento, oración y preparación. Y si para el maestro o el padre
ha sido difícil aplicar la verdad a su propia vida, estará enseñando desde el corazón y no solamente con su mente. Llegar a este nivel de aprendizaje tomará más tiempo y más esfuerzo. Primeramente, nosotros tenemos que involucrar nuestros propios corazones con la palabra y responder nosotros a Dios. Escuchen las palabras de Lou Priolo en su libro Enseñándoles diligentemente. No hay un atajo efectivo al estudiar la Biblia por usted mismo. Depender únicamente de la preparación de alguien más en la palabra de Dios para enseñar a sus hijos es descuidar la primera parte de Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Alguien dijo que un mensaje preparado en la mente llega hasta la mente, pero un mensaje preparado en la vida llega hasta la vida. En otras palabras, entre más palabras de Dios haya internalizado usted mismo, por usted mismo, más efectivo será el adoctrinar apropiadamente a sus hijos en las Escrituras. ¿Cómo guía usted a un niño a entender y a desear actuar con una respuesta apropiada ante una verdad bíblica? En primer lugar, ellos tienen que entender la verdad claramente. Después es importante la forma en la que usted guía auténticamente al niño para que pueda ver la respuesta que la palabra de Dios está demandando de él o ella y a animarlo a realizar esa respuesta. Se trata de que primero viva la Escritura usted mismo y pregúntese cuál es la respuesta que Dios me está demandando. Pídale fortaleza para ser hacedor de la palabra y entonces actuar apropiadamente en respuesta a la palabra de Dios. Oigan, y tal vez eso requiera humillarnos ante Dios y admitir la necesidad que nosotros mismos tenemos de Él. Tal vez requiera ir con alguien que nos ha ofendido. Probablemente esto no va a suceder si estudiamos una lección de escuela dominical un sábado en la noche, para prepararnos y enseñarle el domingo en la mañana fresquecitos. Esto no va a suceder en la vida diaria si el padre no está leyendo la palabra y respondiendo en obediencia a la misma. Esto va a requerir una reflexión cuidadosa en el pasaje bíblico que se va a enseñar. Requerirá que estudie la lección bíblica al menos con una semana de anticipación y que le pida a Dios que transforme su propia vida a través de su palabra. Es un gran privilegio trabajar con los niños en la escuela dominical porque si usted toma su trabajo en serio, va a experimentar un tremendo crecimiento espiritual. Por ejemplo, supongamos que está preparando una lección acerca del nombre de Jesús, vencedor. Las ideas principales en esta lección son: Jesús regresará con gran poder y autoridad y aplastará a los poderes del maligno. Y segundo, Jesús puede ayudarte a caminar en victoria al enfrentar las batallas en tu vida. Una de las preguntas de aplicación es: ¿existen áreas en tu vida en las cuales estás derrotado? Lo primero que hay que hacer es leer la lección y pedirle al Señor que le muestre en qué áreas ha experimentado la derrota en la vida cristiana. Eso significa humillarse usted mismo ante Dios. Señor, yo sé que esta no es solamente una lección para los niños de mi clase. Esta es una lección para mí. Muéstrame esta semana en qué áreas estoy derrotada, en qué áreas he cedido ante el pecado, y después muéstrame cómo tú eres mi vencedor. Toma tiempo descubrir esto. Esta es la razón por la cual un maestro debe tomar toda la semana para prepararse para enseñar la lección, leyendo la lección a principios de la semana en anticipación a la enseñanza al final de la semana.
A medida que la semana transcurre, el Señor le mostrará una o varias áreas en su vida en las cuales está derrotado. Tal vez sea una actitud como el desánimo, un espíritu de duda, quizás una situación específica o una persona en particular que realmente le molesta. Confíese su pecado y pida al Señor que le ayude, que sea su vencedor. Por ejemplo, Señor, simplemente no puedo ver el lado positivo de las cosas. Es mucho más fácil para mí quejarme. Necesito que seas mi vencedor en esa actitud en particular. Entonces el Señor le dará oportunidad de confiar en Él para que sea su vencedor. Él traerá situaciones y circunstancias a su vida en las cuales usted podrá poner en práctica la verdad que su corazón ha aceptado. Cuando la palabra de Dios ha cambiado su vida, usted está en una mejor posición para poder compartir desde su corazón y ayudar a los niños a entender cómo la palabra de Dios se aplica en ellos en su situación. Colaboración con los padres. A través de nuestra enseñanza, nosotros tenemos oportunidades increíbles para influenciar la fe en los niños. En nuestros contextos de iglesia podemos ofrecer una enseñanza sistemática y también semanal. Y esto ayuda a nuestros niños a construir una base sólida de conocimiento de las Escrituras, y esto es crucial. También podemos incluir la aplicación durante el tiempo del grupo pequeño para que los niños puedan hablar acerca de cómo aplicar la lección y de lo que quizás Dios le esté demandando en respuesta a lo que ellos han visto. El salón de clase entonces es muy importante, pero tiene limitaciones. No podemos crear la variedad de experiencias de la vida en las cuales la palabra de Dios es probada y comprobada como cierta, y en las que el alumno pueda dar un paso de fe o ser desafiado a confiar en Dios en una situación específica. ¿Dónde están esas oportunidades? Los padres tienen esas oportunidades todos los días. Todos los días el Espíritu Santo coloca a los niños en situaciones en donde tienen la oportunidad de aplicar la verdad que han aprendido y de ver a Dios obrando en sus vidas. Así que si el padre no aprovecha esos momentos, la palabra que fue enseñada se va a mantener completamente desconectada de la vida real. Va a ser olvidada, no va a ser creída, va a ser considerada irrelevante y hasta puede dar testimonio en contra de su alma, lo cual sería muy trágico. Los niños son responsables de la verdad que se les ha enseñado y esa verdad los puede condenar o los puede salvar. Así que cuando vemos a los niños por algunas horas a la semana, estamos limitados en nuestra habilidad para ayudarles a aplicar la verdad en la vida. Sin embargo, Dios ha puesto a los padres en una posición única de influenciar la vida de sus hijos y les ha dado la responsabilidad de hablarles de Él, recuerden, durante todo el día. Y es por esa razón que la colaboración entre la iglesia y los padres es tan importante. Los padres tienen que saber lo que se les está enseñando a sus hijos para que ellos puedan ayudar a los niños a aplicar esas lecciones a la vida diaria. Si los padres no saben lo que su niño o joven está aprendiendo en la iglesia, no van a poder aplicar la verdad en todo lo que la vida trae consigo. Pero eso es lo que puede pasar o suceder durante las experiencias cotidianas, cuando los padres saben lo que sus hijos están aprendiendo y aprovechan las oportunidades que el Espíritu Santo provee diariamente. Un niño tímido encuentra un libro en una tienda y lo quiere comprar, pero no tiene precio. La niña quiere que su papá o su mamá
pregunte al vendedor del precio del libro. Sabiendo que su hija ha estudiado el currículo, que majestuoso es tu nombre, y que ahí aprendió que uno de los nombres de Jesús es Jehová Jireh, el Señor que nuestro proveedor, el padre o la madre podrían decir algo así: yo podría hacer eso por ti, pero seguirías teniendo miedo de cosas como estas. No te estaría demostrando mi amor si no te ayudo a crecer. ¿Crees que Dios es Jehová Jireh? Es que Él proveerá lo que necesites cuando lo necesites. Una de las cosas que Dios ha prometido a sus hijos es darles su fuerza para los momentos en que se sienten débiles. Para ti es difícil preguntarle al vendedor el precio del libro, pero para Dios no lo es. Puedes poner el libro en su lugar e ir a casa. O puedes pedir a Dios, quien hizo todas las cosas, que abrió el mar rojo, que rescató a Daniel del pozo de los leones, que te da la fuerza y la valentía para ir con el vendedor y decirle: ¿me podría decir el precio de ese libro, por favor? Generalmente los niños no transfieren lo aprendido en la vida cotidiana sin un poco de ayuda. Nosotros, los adultos, necesitamos ayudar a los niños a ver estas conexiones de la vida diaria con la verdad. El Espíritu Santo nos da incontables oportunidades para que la verdad que ha sido aprendida llegue al corazón y a la voluntad. Generalmente el Espíritu Santo obra a través de padres diligentes que tienen sus radares prendidos ante esas oportunidades y quienes están preparados sabiendo lo que sus hijos están aprendiendo. Padres que aman a Dios y a su palabra y que buscan poner a Dios en el centro de cada situación. Este es un ejemplo de cómo utilizar un momento de aprendizaje. Un niño de 6º grado estaba aprendiendo acerca de la providencia de Dios en el currículo Mi propósito permanecerá. Ese año el niño creció mucho y la bicicleta que tenía era muy pequeña para él. Un día el niño y su familia regresaban a la casa y había un mensaje en el teléfono de parte de la abuela. Ella quería comprarle al niño una bicicleta porque se había dado cuenta que el niño estaba muy alto para andar en la bicicleta que tenía. La mamá del niño sabía lo que el hijo estaba estudiando en la escuela dominical y le preguntó: ¿qué crees que sucedió? La respuesta del niño fue la providencia de Dios, mamá. Dios sabía que necesitaba una bicicleta y Él animó a mi abuela para que me comprara una. ¿Ven lo que pasó? La gratitud fue transferida de la abuela hacia Dios, donde la gratitud realmente pertenece. Este pequeño respondió a la bondad de Dios en alabanza y amor. Las hojas de recursos para padres no son solo hojas de colores, son oportunidades para que los niños entiendan la verdad y la apliquen en sus vidas. Los padres no necesariamente tienen que hacer lo que se indica en la página, más bien ellos necesitan saber lo que se les está enseñando a sus hijos para que puedan traer la verdad a las experiencias de la vida de los niños. Entonces, usar la Biblia en la vida cotidiana. La Biblia es viva y eficaz, es relevante en todo lo que experimentamos en la vida. Si usted ama a Dios y su palabra, la palabra de Dios fluye naturalmente de su corazón. Debe ser parte de las conversaciones cotidianas, la solución de problemas, la instrucción diaria de sus hijos, entre otros. Por ejemplo,
Un niño está nerviosa porque se acerca su recital de piano. Mamá, me asusta tocar frente a todas esas personas. Me da miedo que se me olvide mi pieza. Hay dos tipos de respuestas que la madre podría dar a su hija. Una es esa. Susie, has practicado muy duro y en verdad tocas tu pieza musical muy bien. Tal vez te pongas nerviosa, pero una vez que estés ahí arriba, tus dedos recordarán lo que tienen que hacer. Solo concéntrate en tocar el piano y olvídate de las personas. Yo sé que lo harás bien. Esto puede ser reconfortante, pero no imparte palabras de vida. No dirige a la niña hacia Dios, sino hacia ella misma y sus habilidades. Este es el otro tipo de respuesta. Susie, sé que estás nerviosa y voy a compartirte un versículo para que te aferres a él. Salmo 125, 1 a 2. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Sabes lo que este versículo significa? Puedes subir y pararte frente a ese piano y confiar en tu habilidad y en lo mucho que has practicado, y eso es en todo lo que confiarás. O puedes subir y pararte frente a ese piano y confiar en el Dios de todo el universo. Puedes caminar hacia el piano y decir, Jesús, estoy confiando en ti. Estoy en tus manos. Coloca mis manos en tus manos. Y puedes tocar esa pieza musical sabiendo que Dios está a tu lado. Y no importa lo que suceda, no importa cómo toques esa pieza, si estás confiando en Dios, no serás conmovida. Permanecerás firme y fuerte, y los brazos amorosos de Dios te rodearán, tal como las montañas rodean a Jerusalén. Él estará frente a ti, detrás de ti, a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Él te rodeará con su amor mientras tocas el piano. Así que, cuando toques el piano, hazlo para Él. No lo hagas para demostrar tu habilidad o para entretener a la audiencia, sino como una forma de decir, gracias Jesús por estar conmigo. Amén. Las lecciones del corazón se aprenden entonces a través de la experiencia. Y no solamente al estar sentado en un salón de clases, como hemos visto. Y a veces vamos a tener que establecer esas experiencias en nuestra enseñanza. Por ejemplo, tomado de un material de arrepentimiento y fe de Charles Walker, un día una niña, dice él, mi hija pequeña estaba jugando con algunas cuencas, las cuales parecían deleitarla maravillosamente. Bolitas, ¿verdad? Y toda su alma parecía estar absorta con sus cuencas. Y yo le dije, querida, ¿tienes algunas cuencas bonitas ahí? Sí, papá, parece que estás infinitamente complacida con ellas. Sí, papá. Bueno, arrójalas al fuego. Y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Y ella me miró con seriedad, como si debiera tener una razón para tal sacrificio cruel. Bueno, querida, haz lo que te plazca, pero tú sabes que nunca te he dicho que hagas algo que no considerara que fuera bueno para ti. Ella me miró unos momentos más y armándose de valor, reunió toda su fortaleza, su pecho estaba agitado por el fuego y lanzó las cuencas al fuego. Bueno, dije, ahí yacerán
Sabrás más de ellas en otro momento, pero no digas más de ellas ahora. Algunos días después, le compré una caja llena de ellas, más grandes, y juguetes del mismo tipo. Y cuando regresé a casa, abrí el tesoro y lo puse frente a ella y estalló en lágrimas de gozo. Dije, eso, querida, es tuyo porque creíste en mí cuando te dije que sería mejor para ti arrojar al fuego esas 2 o 3 insignificantes cuentas. Y ahora eso te ha traído este tesoro. Pero ahora, querida, mientras vivas, recuerda lo que es la fe. Hice todo esto para enseñarte el significado de la fe. Arrojaste lo que era de valor cuando te lo ordené porque tenías fe en mí. Y en que nunca te he aconsejado más que para tu bien. Pon esa misma confianza en Dios. Cree todo lo que Él dice en su palabra, sea que lo entiendas o no. Ten fe en Él, en que Él desea tu bien. Termina la historia y es muy improbable que le enseñemos a los niños de esta manera en la actualidad. Pero ¿saben por qué? Porque vivimos en una sociedad de confort. Pero así como este Padre, Dios deja que su pueblo experimente las consecuencias de sus acciones. Y el Antiguo Testamento está lleno de consecuencias a causa de la desobediencia y también de recompensas por la obediencia. Así que la experiencia es una buena maestra, tanto para las malas como para las buenas experiencias. Y cuando el Espíritu Santo traiga experiencias difíciles a la vida de nuestros niños, nosotros debemos tener la fe para confiar en Dios en esas experiencias de la vida y no poner trabas para que nuestros hijos aprendan. Animemos a ellos a confiar en Dios en las cosas pequeñas y las cosas grandes de la vida. Anímelos a caminar en fe y ver al Dios del universo obrar. Han escuchado mucho tiempo, tenemos un ejemplo más. Viajábamos de vuelta de las vacaciones cuando nuestras hijas eran pequeñas. Estábamos en una carretera dividida y viajábamos a 65 millas por hora. Traíamos un barco pequeño con remolque detrás de nosotros. Las niñas estaban jugando con sus muñecas en el asiento trasero y de repente Christy, nuestra hija menor, dijo, ¿en dónde está el abrigo de mi muñeca? Amy, ¿tú tienes el abrigo de mi muñeca? No, Amy no lo tenía. Christy buscó el abrigo de la muñeca en toda la parte trasera, pero no estaba en ninguna parte. Le preguntamos cuándo había sido la última vez que había visto el abrigo. En aquel tiempo teníamos una camioneta con pequeñas ventanas de ala en la parte trasera. Christy dijo que había colgado el abrigo en la ventana. Bueno, ella no tenía el gran conocimiento de física que yo tenía. Ella no sabía que se formaría un vacío y que su pequeño abrigo de muñeca volaría por la ventana. Su padre le dijo que lo sentía mucho, pero que el abrigo de la muñeca seguramente había salido por la ventana. Sin embargo, ella no quería ser consolada y dijo, papi, ¿puedes regresar por el abrigo? Aunque su padre trató de explicarle que estábamos en una carretera dividida, que no podíamos dar vuelta, que él no tenía idea de hacia dónde había volado el abrigo y que estaba anocheciendo, todo lo que ella decía era, pero papi, es mi abrigo de muñeca favorito. Sus labios temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su precioso abrigo de muñeca ya no estaba. Ella se sentía muy triste y los intentos de sus padres para consolarla eran más bien ineficaces.
Entonces escuchamos su pequeñita voz. Entonces escuchamos su pequeñita voz desde el asiento trasero. ¿Creen que orar ayudará? ¿Cómo respondes a eso? Bueno, su padre le respondió, Christy, orar siempre ayuda. Así que ella oró con sinceridad, pidiéndole a Dios que le regresara su abrigo de muñeca. Nos sentíamos escépticos acerca de su oración fuera respondida en la forma en la que ella lo había pedido, pero confiamos en que Dios cuidaría de ella. Minutos después, David vio algo que ondeaba al final del remolque. ¿Qué podría ser? ¿Acaso era la vela del bote que se estaba desenredando? ¿O la cuerda que estaba aflojando? De pronto, David se detuvo de un lado de la carretera y dijo, Christy, Dios acaba de responder tu oración. David salió del auto y caminó hacia la parte del remolque. Y allí justo al final de la defensa, atrapado en un perno de donde había viajado por millas, estaba el abrigo de muñeca de una pequeñita. El Dios del universo está interesado en los abrigos de muñecas y en hacer crecer la fe de los pequeños. No aplaste o reprima sus pasos de fe. Dios les mostrará que Él es Dios en los tiempos buenos y en los tiempos de dificultad. Orar siempre ayuda. Oh, Señor, y es por eso que clamamos a ti en este momento. El Dios creador de todo cuanto existe. El Dios que abrió el mar en dos y que derribó las murallas de Jericó. Es el Dios que condesciende para hallar un pequeño abrigo de una muñeca y avivar la fe de un niño. Señor, te rogamos por cada uno de nuestros hijos y los niños que están bajo la influencia de todos los que están en esta sala. Te rogamos, oh Señor, para que nadie en este lugar dude acerca de lo que tú puedes hacer. Y de esta manera, cada alma esté comprometida con tu palabra y con tu misión, y te obedezcamos hasta que veamos, Señor, cómo tú haces el mayor milagro que existe en el cosmos, transformar corazones de roca en corazones de carne. Te rogamos por ministerios de niños que te glorifiquen a ti, que estén centrados en ti, que estén saturados de tu palabra, que lleven a nuestros niños a confiar en Jesús. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.